Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Ella estuvo privada de su libertad más de 18 años, acusada de manera injusta de cometer un delito que no cometió. Que mi función es darles desayuno, comida y cena. Son las palabras que están escritas en el expediente. Si hay tantísima gente en prisión súper peligrosa, ¿por qué siguen ocurriendo tantos delitos en la calle? Él tuvo que dar 300,000 pesos. Para empezar, le tienen que confesar, la tomaron por el cabello y la tiraron al piso. La señora Lupita tiene reconocida por las autoridades la calidad de víctima de violaciones a derechos humanos. No hay manera de que un Estado pueda reparar todas las agresiones y las violaciones que se hacen. Fue darle con el tolete en el estómago que lo desmayó. Le llevaron repetidas veces al baño. Se han de imaginar para qué, porque es vergonzoso, es doloroso. Bienvenidas y bienvenidos al Sistema, un espacio en donde a partir de historias reales exploramos el sistema de justicia. El día de hoy vamos a hablar con la señora Lupita, quien nos hizo favor de aceptar esta entrevista. Es una historia que no hay manera de resumir, que exhibe la ineficacia, la corrupción, la indolencia, la violencia institucional, la falta de preparación para poder ser integrantes del sistema de justicia. Ella estuvo privada de su libertad más de 18 años, acusada de manera injusta de cometer un delito que no cometió, ni ella ni su familia. Muchas gracias por aceptar venir a platicar con nosotros de su historia y de tratar de ayudarnos como sociedad a abrir los ojos, y ojalá que su testimonio sirva para que haya algún costo para todas las autoridades que intervienen en la fabricación de asuntos y siguen en sus posiciones como si nada hubiera pasado. Señora Lupita, usted tenía 41 años cuando la detienen y la acusan ¿de qué? ¿Contra quién? ¿Y qué pasa? Bienvenida. Gracias. Me acusan de un secuestro agravado que no cometí, tampoco mi familia, jamás se comprobó. Me detuvieron el 17 de mayo del 2004, fue un día lunes, nunca lo voy a poder olvidar. Ellos entran a mi casa, digo ellos porque eran muchos sujetos, jamás se identificaron, no llevaban una orden de aprehensión, no tenían una averiguación previa con mi nombre o el nombre de mi familia. Siempre se van a escudar en eso diciendo que hay averiguaciones. En contra de quien encuentren y a quien les guste y vean vulnerable se lo van a llevar. Y esa persona la van a acusar de eso y demás delitos que se les ocurra en el momento o que no hayan resuelto. Porque quieren aparentar que bajan el índice delictivo, el cual no es verdad. Si hay tantísima gente en prisión súper peligrosa, ¿por qué siguen ocurriendo tantos delitos en la calle? Delitos que no se castigan, que muchas veces o la mayoría están coludidos, realmente los delincuentes con las autoridades. Y que a quien detienen, a esa persona la van a hacer polvo, no solamente a esa persona, a toda su familia. Esto se sigue por generaciones, no es nada más a la persona, no nada más son los años que nos dan. Se lo arrancan a uno de tajo, de todo, desde raíz de su familia, del entorno donde vivía, la vida que llevaba. Es algo que no se va a superar jamás. Es un dolor que a nadie se lo quiero desear. Los sujetos que nos detienen primero a una hermana mía y a su hijo. Ellos mismos cuando nos detienen, que son otros porque se juntan más y más de diferentes áreas, se pasan los casos para quererlos resolver de alguna forma. Dicen que mi hermana y mi sobrino dan mi dirección, eso es una mentira, porque ellos no sabían mi dirección, sabían llegar a mi casa, pero no sabían como tal el nombre de calle, el número. Cuando ellos nos detienen,
se meten a mi casa porque dicen que ellos están investigando, fueron los de robos de autos, que están investigando el robo de un auto BMW, que van con el dueño de ese auto, el cual no había ocurrido tal robo. Él tenía el auto, pero casualmente dice que él conoce a mi hijo y que mi hijo le debía 30,000 pesos. Que entonces se citan o se citaron o alguien de ellos se citó en la unidad Cantil. Que después de que llegan a la unidad Cantil, mi hijo entra a la unidad. El sujeto que es el que supuestamente el que le debía a mi hijo se queda a bordo de su auto. Después de unos minutos sale mi hijo y le dice que la persona que le va a pagar no está, que se quedan a bordo del auto. El dueño del auto ve pasar a unos sujetos que se quedan viendo con mucha insistencia el carro, que se van, que después de otros minutos él ve que regresan otros tipos que piensa que son los mismos, cubiertos de la cara. Los encañonan, que obligan a mi hijo a manejar el carro, que los tienen detenidos o atrapados creo que 2 días o 3, porque no sé, jamás leí bien el expediente, y que él tuvo que dar 300,000 pesos. Para empezar, aunque yo no sea una secundaria, no creo que un seguro con una persona que trae un auto BMW vaya a pagar 300,000 pesos por un. Entonces los sujetos que lo están supuestamente investigando, que son los judiciales o perjudiciales, porque la verdad es la palabra correcta, dicen que se abocan, son las palabras que están escritas en el expediente. No estoy quitando ni poniendo otra palabra. Que se abocan a la investigación, pero en ese momento por pura casualidad ven pasar a mi hijo circulando como a 40 kilómetros por hora sobre el eje 10. Si ellos iban de San Ángel hacia Tasqueña y mi hijo venía de Tasqueña hacia San Ángel, que es del otro lado, el eje 10 está muy ancho, muy ancho. Ellos dicen que lo alcanzan a ver y concuerda con la media afiliación que ellos tienen y le ven que hasta tiene los ojos azules. Que entonces ellos le dan alcance, le marcan el alto. ¿Cómo le hicieron para pasarse del otro lado? Si el retorno está hasta la entrada que está para Los Reyes, Coyoacán, Real de los Reyes. Hasta ahí está el retorno. ¿Cómo le hicieron? Que le marcan el alto, le dan alcance, él se baja del carro, lo revisan y él en ese momento les dice que acaba de cometer un que tiene 400,000 pesos en mi casa. Que entonces ellos lo revisan y le encuentran un arma en el tablero. Después de eso se vuelve a subir al carro, ellos lo siguen, pero al llegar a la cerrada donde está ubicada mi casa, imprime velocidad y casualmente la mamá de mis nietos está de un lado agarrando un zaguán y del otro lado está mi esposo y yo me encuentro barriendo. Que entonces él al llegar ahí, al ver que no puede introducirse a la casa, se baja y los encuentra. A ver, vuelvo atrás. No que lo habían revisado, no que le habían encontrado nada. ¿Cómo es eso? Para mí suena incongruente. Y no soy judicial, no soy ministerio público, no soy juez. ¿Cómo fue eso? Que los encañó, ellos por la vía del diálogo lo invitan a subir a las patrullas. Y en ese momento, tanto la mamá de mis nietos como mi esposo y yo, nos abrimos de pies y de manos, empezamos a manotear, a insultarlos y amenazarlos. Ellos se ven obligados a llamar refuerzos y por la vía del diálogo nos invitan a subir a las patrullas. Pero antes de subir yo les digo que yo me dedico a servir, que me dedico al servicio, que mi función es darles desayuno, comida y cena. Son las palabras que están escritas en el expediente. Qué valiente era yo, ¿verdad? Qué temeraria con tanto sujeto armado, en la forma en que se portan, que son un peligro. No es creíble. Nos metieron a la casa, esa es una mentira lo que ellos dicen, de cómo ocurrieron los hechos. Ellos llegan con mi hijo, ellos iban manejando el carro de mi hijo. Nosotros no sabíamos quién tocaba, golpeaba prácticamente la puerta. La mamá de mis nietos, cuando escuchó que estaban pegando en la puerta, preguntó como en 2 o 3 ocasiones quién era. Nunca contestaron. Cuando ella se dirige a la puerta a abrir, se meten varios sujetos y la tiran al piso. La empiezan a golpear. La tomaron por el cabello y la tiraron al piso. Yo estaba enfrente en lo que ocupaba de recámara,
porque acababa de bañar unos perros que tenía yo amarrados en la escalera. Me dirijo hacia ellos, le aviento la mano a uno de ellos y me empiezan a golpear y me tiran al suelo. Me golpearon hasta que quisieron. Ellos llevaban unas fotografías de unos hombres, que no lo digo de forma ofensiva. Se veían de raza negra, nariz muy ancha, cara cuadrada, el pelo como cortado, así muy, muy corto, como a cepillo. Ellos eso nunca lo mencionaron. Ellos estuvieron gritando adentro, después metieron a mi hijo. Se oían, antes de que lo metieran, se oían gritos que le estaban pegando afuera. Su mamá de mis nietos, antes de que la tiraran al piso, quiso salir porque ella alcanzó a ver que le lo estaban golpeando. Se ensañaron, no tienen idea cuántos se ensañaron con nosotros. No sé cuánto tiempo nos tuvieron ahí, porque estoy hablando que eran aproximadamente entre 2 de la tarde, 2:30, del día lunes, el 17 de mayo del 2004. Cuando después metieron a mi hijo, a mí ya me habían cubierto la cabeza con unas toallas y a la mamá de mis nietos con una truza color vino. Me sentaron junto a él, lo toqué y me dijeron: aquí está tu hijo. Aquí está tu hijo. Me quise destapar y me pegaron con la cacha de la pistola. Él me quiso abrazar y le pegaron más. Con las cámaras que yo tenía en mi casa, cámaras fotográficas, nos obligaron a tomarnos fotografías. Y yo no quería y me volvieron a pegar otra vez, me levantaban de los cabellos. Le decían a mi hijo: para que sientas la verga, te creías muy chido. Después de mucho tiempo, yo ya no escuchaba a la mamá de mis nietos, porque dice que también la sentaron en una jardinera. Ella dice que la subieron a que vistiera a mis nietos, pero ellos ya los habían bajado. Aunque digan ellos que nunca entraron en la casa, mis nietos no pudieron bajarse solos y meterse a los carros de ellos. Uno tenía 3 años y otro 1 año. A mí me metieron a lo que era la sala, me obligaron a que le entregara todos los papeles y notas de compra, porque vendía yo joyería fina, en plata, oro sobre pedido. Todo les entregué. Ahí ya no me pegaron al introducirme ahí a la sala. Me dijeron incluso que con cuidado. Me volvieron a sacar otra vez, se escuchaba que metían carros, se escuchaba que abrían cajuelas, que metían cosas. Se llevaron todo lo que pudieron de mi casa. Preguntaban dónde estaba la estrada. Una estrada que jamás estuvo en mi casa y que después ellos mismos dijeron que cuando buscaban supuestamente esa mujer estaba en su casa, porque involucraron también a mi hermana y a mi sobrino. A ellos también los detuvieron en su casa. La supuesta estrada dice que era una casa de ladrillo rojo. Es una mentira. Mi hermana vivía en un asentamiento irregular. Su casa era de ladrillo, tabicón en bruto, techo de lámina de albesto, piso rústico, la puerta de madera que cerraba con un garrafón. Y estos sujetos dicen que ella declaró que ella vio un poste de luz en la esquina de esa casa donde la llevaron, que incluso le dieron masaje, que le llevaron una televisión para que la viera, que siempre la mantuvieron cubierta de los ojos, atada de pies y manos, que le llevaron una revista. Hay mucha incongruencia. ¿Cómo es posible que la hayan tenido atada de pies y manos, cubierta de los ojos, y le llevaron televisión, y le llevaron una revista para que la viera, y le dieron masaje incluso? Que ahí la tuvieron aproximadamente más de 10 días. Que después la llevan a mi casa, no recuerdo si es por 1 día y medio, 3 días, no lo recuerdo. Y que en mi casa ella ve un baño en el patio. En mi casa no hay patio, tampoco había baño, ni habrá, porque ya la casa no la tengo. Y legalmente me despojaron de ella también. Eso más adelante se los voy a platicar cómo estuvo eso. Señora Lupita, ¿usted alguna vez vio a la persona que los acusó? En el juzgado. Hasta el juzgado. Sí. ¿No la conocía previamente? No, era un mundo de gente el que estaba en el juzgado. Cuando yo vi tanta gente, ese día nos llevaron a una audiencia.
Les pregunté tanto a mi hermana, a mi sobrino, a mi hijo, a la mamá de mis nietos, a mi esposo, ¿conocen a alguien de aquí? ¿Por qué habrá tanta gente? Dijeron, no, quién sabe por qué habrá tanta gente. ¿Medios de comunicación también? No, no había medios de comunicación. ¿Qué edad tenía su hijo Tenía 20 años. y su nuera? Ella parece que es mayor que él, 3 años. Y los niños ya dijo qué edad tenían. 3 años uno y 1 año el otro niño. Entonces el relato oficial dice que a él lo detienen cuando va circulando, él es el que les manifiesta que se dedica al secuestro. Él los conduce a su casa y pasa todo lo que usted pasó. Pero eso, ya en el juzgado mi hijo relata cómo fue que lo detienen. Él había ido a ver a un conocido por un trabajo. Ahí lo detienen, lo arrastran, prácticamente así lo arrastran, lo golpean hasta que quisieron. Mi hijo llegó muy golpeado, torcido desde antes de que nos llevaran era la agencia 50, después me enteré. Ellos se enteran dónde vive mi hijo por su credencial de lector. Es una mentira todo eso que fabricaron, de que lo ven circulando sobre el eje 10, que les dice que cometió un secuestro, que le quitan un arma, después no, que también lo selecciona con otra arma fuera de mi casa. Eso es una mentira. Aquí no sabemos quién es más culpable, si ellos, porque les daban dinero por cada persona que detenían. Eran 5,000 pesos en ese tiempo, o la juez. El secretario de acuerdos, porque no es cierto que los jueces son los que sentencian, todo el trabajo, el mal trabajo o la fabricación de delitos lo hacen los secretarios de acuerdo. El Ministerio Público está en contra de la persona que estén acusando, pero el secretario de acuerdos es el que hace todo. Yo supliqué, pedí, rogué, grité que quería que estuviera la juez presente para que le dijera yo todo lo que había pasado. Nunca estuvo hasta que ella se apareció, creo que ya era más de medio año. Le lloré, le supliqué, le dije, deme a mí los años de todos, déjelos libres, por favor. Usted sabe que no somos culpables, investígueme desde que nací. La única respuesta de ella fue decirme, o se calma o la voy a mandar con tratamiento a un Cebarexi. Ahora sé que un Cebarexi es un psiquiátrico para varones, pero ella me dijo en ese momento eso. Le dije, ¿por qué lo hace? ¿Sabe cuánta gente va a perjudicar? Duerme tranquila por todo esto que hace, me dijo, son órdenes presidenciales. Todo el que esté acusado de secuestro tiene que ser sentenciado. Para eso me pagan, para eso estudié. Y la señora insensible, totalmente insensible. Nunca más apareció. ¿Cuánto tiempo después de que la detienen la sentencian? Bueno, los sentencian. 1 año. Fue en noviembre del siguiente año prácticamente. Noviembre del 2005. Noviembre o diciembre. Viene en los... Para esa época el país ya estaba totalmente invadido de noticias y de un movimiento que iniciaba que pedía alto al secuestro. Eso también me lo dijo la juez, que había una marcha de personas vestidas de blanco. No recuerdo cómo se llamó ese movimiento, pero eso también me lo dijo la juez, que ellos estaban presionados y obligados a sentenciar. No hubo una sola prueba no la hubo, porque con todas estas incongruencias, esta mujer dice que a ella supuestamente la secuestró en Madreselva. No recuerdo el modelo del auto que ella llevaba, porque se habla tanto del auto que ella llevaba como de una camioneta que supuestamente le cierra el paso. Habla de 3 modelos diferentes de camioneta. Yo no sé de carros, pero dice que de ahí descienden unos sujetos y la persiguen. Ella corre, se cae, la levantan e incluso le dan un cabezazo en la cabeza. Eso dice que se lo hizo mi sobrino. Un sobrino que no es el que detuvieron, que le dan un y la suben a esa camioneta que ella calcula haber transitado aproximadamente 15 minutos por un camino de terracería, que la llevaban boca abajo en el asiento de atrás de esa camioneta, cubierta con una lona. Vean todas las incongruencias. Pero ella, al llegar a esa casa, que es la que dice que es la de mi hermana,
Ella ve en la esquina un poste de luz y ve que la casa es de ladrillo rojo. A ver, no que la llevaban boca abajo, no que iba cubierta con una lona. ¿Cómo está eso? Yo le pedí a la juez, se metieron escritos. El licenciado que en ese momento teníamos, supuestamente también pidió que se hiciese una investigación, que hicieran una visita a la casa, tanto la de mi hermana como la mía, para que vieran que no era nada de lo que decía la señora. No concuerda en la forma y la construcción de la casa de mi hermana con lo que ella dijo. Tampoco concuerda mi casa con lo que ella dijo o que supuestamente dijo. Que la tuvieron ahí, vuelvo nuevamente atrás. ¿Cómo es posible si no en esa colonia no había luz, no había agua, no había drenaje, no había pavimentación? ¿Cómo vio un poste de luz en la esquina? ¿Cómo es que dice que la mantuvieron atada de pies y manos y vendada de los ojos, y dice que le llevaron una revista que la leyera? Dice que le llevaron una televisión a que la viera. ¿Cómo es posible eso? Que le dieron hasta masaje. No hay congruencia. No se necesita ser ministerio público, ni juez, ni judicial. Estos sujetos que nos detienen ya en mi casa, que fue a 4 de nosotros, a la mamá de mis nietos, a mi hijo, a mi esposo y a mí, todo lo que pudieron robar en la casa lo robaron. Cuando una de mis hermanas regresó a la casa a ver, lo encontró que estaba desvalijando el carro donde se habían llevado a mi hijo. Ellos manejaron ese carro. No es cierto que mi hijo lo fuera manejando. Ellos llevaban el carro. Ese carro lo desaparecieron. Yo le calculo que eran unos 15, 20, eran muchos sujetos. Jamás se habló de esas fotografías que llevaban, eran retratos hablados. Nunca se habló de eso. Nunca se habló de que en mi casa había perros. Les dieron una pizza terrible. Gritaban los pobres animales. Yo les dije que ya no les pegaran. Lloraba yo, ya no les peguen, por favor. Ya no les peguen, si quieren los encierro. ¿En dónde? Donde ustedes quieran. Donde ustedes quieran los encierro. Pero ya no les peguen. Porque tenían puesta la cadena de castigo porque yo los acababa de bañar. Era un Rottweiler y un mastín napolitano. Se llamaba, el mastín era Lucas y el Rottweiler era Simba. Nunca los mencionaron. Nunca mencionaron nada de eso. Yo mucho tiempo le tuve coraje a mis vecinos por no habernos defendido. Porque yo no hubiera sido capaz de quedarme callada. Hubieran llamado a una patrulla. O a lo mejor hasta se hubieran coludido con ellos. No sabemos qué iba a pasar. Era la policía misma de la capitalina la que los detuvo. ¿Qué pasa, señora Lupita, con sus nietos? A mis nietos se los llevaron junto con nosotros. Cuando nos suben a un carro, que nunca supe qué carro era, qué tipo de carro, ni el color tampoco, suben a la mamá de mis nietos junto con mis nietos. Me llevaban cubierta con las toallas en la cabeza. Uno de mis nietos me quiso destapar y dijo el sujeto que iba manejando: no dejes que la destape, porque la voy a volver a matar. Mis nietos estaban muy acostumbrados a mí. Al lugar a donde nos llevaron, recuerdo que fue sobre una calle que pararon en los carros. Brincamos una cadena, entramos a una especie de estacionamiento, subimos unas escaleras, llegamos a donde había muchas como oficinas, muchos pasillos, taparon los pasillos con sillones, nos sentaron en un cubículo a la mamá de mis nietos y a mí, que estuviéramos agachadas con la cabeza entre las piernas. En el cubículo que seguía estaba mi esposo, sentado en una silla giratoria, esposado de las manos, también con la cabeza metida entre las piernas. Y, ¿qué le diré? Como a 10, 15 metros a lo mejor, tenían sentado a mi hijo en una banca blanca y lo estaban golpeando. Yo levanté la cabeza varias veces y me volvían a pegar. Les gritaba que ya no le pegaran, que ya lo dejaran, por favor. Me dijeron: ¿quieres ver? Para que se sientan hijos de su
le tienen que confesar. No dejaron de estarnos, no dejaban que habláramos entre la mamá de mis nietos y yo. No nos permitían hablar. Un sujeto que estaba, se puede decir que casi junto a nosotros en un escritorio, traía una camisa color ladrillo, nunca la voy a olvidar. Traía anteojos transparentes. Hablaba por teléfono y decía, recíbemelas por favor. Hazme ese favor porque si no me las van a regresar. Cuádraselas bien. Empezó a platicar cuántas propiedades tenía y a nombre de quién los tenía. Su suegra, sus cuñados, a dónde se habían ido. Muchas cosas que el gobierno lo sabe, pero trata de ignorarlo. Trata de que no pasó nada y sí pasa, pero son insensibles. Déjeme decirle a la gente que nos está acompañando en su historia que la señora Lupita tiene reconocida por las autoridades la calidad de víctima de violaciones a derechos humanos. Pero para que la gente sepa desde este momento, tuvieron que pasar muchos años para que se pudiera reconocer todo esto. Todo esto pasó en la Agencia 50 cuando los detienen, cuando los siguen golpeando y a los niños a dónde se los llevan. Le hablaron, no sé si ellos le hablaron a sus papás de la mamá de mis nietos, se los llevan, pero a ella la hacen firmar en unas hojas en blanco. Por eso no aparece nada, porque ellos dicen que nunca se llevaron a mis nietos. Mis nietos no se fueron solos. Sus papás, por cobardía, por miedo, por lo que haya sido, jamás declararon. Yo incluso le pedí a su mamá de mis nietos que llevaran a los niños al juzgado. O al niño que ya hablaba, al de 3 años. Dijo que no, que ya no quería que pasaran otra cosa igual. Tal vez habría servido, tal vez no lo sé. Pero nunca quisieron. Estuvieron en tratamiento con el psicólogo mucho tiempo mis nietos. Lloraban mucho. Cuando el niño ya todavía nos empezó a visitar, digo a visitar porque yo lo vi algunas veces en Santa Marta, decía, abuela, yo le voy a pegar a esos policías que les pegaron. ¿Por qué le pegaron tanto a la mamá y al papá? ¿Por qué te pegaron, abuela? Mi nieto no iba a mentir. Pero nadie quiso hacer nada. Cuéntenos, señora Lupita, de cuándo la sentencian y a dónde la llevan. Le voy a decir antes de cuando nos tuvieron ahí en esa agencia. Nos tuvieron ahí, me sentaron a ver cómo trataban a mi hijo para que me confesara culpable. Llegaron unos sujetos vestidos como de gente de provincia. Cuando pasaron yo les pedí de favor, ya no dejen que les sigan pegando. Uno de los sujetos que nos detuvieron llevaba ropa de mi hijo puesta allá. Cuando estos sujetos escuchan que les digo, dicen, ¿quién es? Dicen, es su mamá de él. Le dije, soy su mamá de él, de Giovanni. Dijeron ellos, fueron dos los que dijeron, chíguense también a la vieja. Yo no supe si era a la mamá de mis nietos o a mí, pero por lo que se vio fue a todas. Buscaban una sola mujer. Tenían a 3 detenidas, mi hermana, la mamá de mis nietos y a mí, que estuvimos muchos años en prisión. ¿Por qué si buscaban a una mujer tenían a 3 y no les importó? ¿Por qué sentenciaron a 3 mujeres? ¿Por qué sentenciaron a mi hijo, a mi esposo, que no lo habían mencionado durante el proceso, casi al final? Es cuando también lo involucran, que también a él lo había visto la mujer que nos acusaba. Ellos también dicen que estando en la agencia nos metieron a un cubículo, no sé cómo se llame, y que ella nos ve primero, nos ve antes de que nos metieran como a 2 o 3 metros y que dice de inmediato son ellos. Pero antes habían dicho que solamente por voz nos conocía y que estando en ese cubículo que escucha la voz y que también dice son ellos. No es creíble porque dice primero que es por voz, después que nos ve y que inmediatamente nos identifica, que somos nosotros. Que estábamos con más personas tampoco es cierto. Nunca estuvimos con más personas en ese cubículo. Nos metieron, ya llevaban grabado lo que íbamos a decir y nos decían que dijéramos a través del vidrio que está ahí. Nos bajaron, no sé si fue al otro día, porque eso fue un lunes.
No sé si fue ese día, si fue en la madrugada, no recuerdo. Nos bajaron nuevamente a otras galeras. Ahí siguieron torturando a mi hijo y nos encerraron a nosotros en diferentes cubículos. Había hombres vestidos de negro. Me quitaron la ropa antes de bajarme ahí. Me llevaron repetidas veces al baño. Se han de imaginar para qué, porque es vergonzoso, es doloroso, es humillante todo esto. Para que yo dijera que sí, que ya no iban a dejar a mi hijo, que si yo no decía nada ya lo iban a dejar de... Y no fue un sujeto, fueron varios. Nadie hizo nada, se burlaban. Son cosas que no se pueden olvidar. Y el mejor psicólogo va a ser a que olvide. Después de que nos bajaron a esas galeras, que ya no llevaba yo ropa, que ya habían hecho muchas cosas en los baños. Incluso yo identifiqué años después esos baños a través de un dibujo, a través de pláticas con el Ministerio Público, que con coraje me iban a ver para que les relatara nuevamente todo lo que había pasado. Lo revictimizan a uno todas las veces que quieren, con coraje, porque no quieren que uno hable. Quieren que se calle siempre, con amenazas, con prisión, con amenazas cumplidas, con golpes, con tortura física, emocional, psicológica, con la familia, porque es la amenaza constante. Siempre estuvieron amenazándonos que se iban a llevar a mis nietos a un albergue si no nos confesábamos culpables, que ya no los íbamos a volver a ver. Era mucho miedo el que teníamos. Me atrevo a decir que teníamos, porque no creo que haya ser humano que en estas circunstancias tenga valor o que diga que no siente miedo. Sí, es mucho miedo el que se siente. Es terror. Es una soledad estar a disposición de ellos, con ese temor de que maten a alguien de su familia. Ya no es uno. Uno está pensando en el familiar, que lo pueden llegar a matar, que lo pueden desaparecer y nadie va a hacer nada. Porque lo que hacen. Por eso tanta gente parece muerta muchas veces, o la mayoría de veces, no salen los medios de comunicación, no se sabe. Todo esto ocurre en las galeras, durante las detenciones arbitrarias, durante, como ellos dicen, los levantones. Y nadie hace nada y nadie dice nada. Es muy fácil juzgar. Solo quien ha vivido algo, aunque no sea de esa magnitud, comprenderá. ¿Les lograron arrancar la confesión? Ellos dicen que yo declaré. No, yo jamás declaré. Cuando a mí me pasan con un ministerio público, que tampoco voy a olvidar su fisonomía nunca, lo único que me preguntó fueron mis datos generales: edad, nombre completo, dirección y a qué me dedicaba. Esa fue la supuesta confesión que ellos tienen. No hubo tal confesión. Los otros tres, que se trata de la mamá de mis nietos, mi hijo y mi esposo, ellos se reservaron el derecho. Aún así, aunque los seguían golpeando, a nosotros, a la mamá de mis nietos y a mí, nos tenían esposadas de pies y manos, mano con mano y pie con pie. Para que nos pasaran con el Ministerio Público, nos quitaron eso, nos tenían aparte sujetas al sillón, volteadas de espaldas una con otra sin poder hablar. Jamás nos pudimos poner de acuerdo. ¿Hubo revisiones médicas sobre su estado Sí, físico? la hubo. Sí hubo revisión médica. También insensible, con coraje, con insensibilidad. Tal parece que también los doctores están en contra de la gente que detienen, culpable o no culpable. Se vuelven jueces y verdugos ahí. Todos son iguales. Voltéese, levántese el vestido, aún sin ropa ya interior, porque ya no tenía mi ropa. ¿Tienen idea de la vergüenza que pasaba? Aún con el dolor, con el miedo y todo, estar expuesta así,
De ahí nos pasaron a los medios de comunicación también. Hacía mucho frío. ¿En el búnker todavía? Sí, hacía muchísimo frío. El vestido que yo traía era de tirantitos. Los los tenía erectos por el frío. Los que estaban ahí, los periodistas, se estaban riendo entre ellos porque todo se me transparentaba. Antes de meternos a ese cuarto, dijeron sin candados. Nos quitaron las esposas. Y ahí les pedí de favor, les gritaba, les lloraba, que hicieran algo, que nos defendieran, que sabían que no éramos culpables. Tampoco hicieron nada. Nos sacaron en la prensa, porque a ellos les importa más el morbo, vender, decir que también trabajan, porque están muchos de acuerdo con gente de la Procuraduría, aunque ya le hayan cambiado las siglas. La gente sigue siendo la misma. Instalaciones nuevas, aparentemente sistema nuevo, con costumbres viejas. Todas sus frustraciones las desahogan con la gente que llega a caer en sus garras. Ahí se ensañan. En ¿Y todas esa las formas. presentación ante los medios, les hicieron preguntas o solo los expusieron para que les tomaran fotografías? Solamente nos expusieron. Era la época en la que además ni siquiera se utilizaba el término de presunto. No. Se señalaba a las personas como culpables. Y aunque fuese presunto, ¿cuánta gente han presentado así? Todo eso que presentan de armas, muchas veces no trae ni siquiera la culata, es el puro cañón. Eso lo tienen guardado y se lo ponen a más gente que detienen. Que lo atraparon con armas. Les dan unas cosas. En todo este tiempo que está bajo resguardo de los ministerios públicos, ¿alguien sí la trata dignamente? ¿Alguien la escucha? ¿Alguien le explica qué está pasando? Nadie. Se nos mencionaban primero un delito que era por robo, después que era por secuestro. Tratan de tatuarle a uno en la mente que sí efectivamente lo tienen ahí porque cometió un delito, y si no, usted algún familiar, y a lo mejor es cómplice, lo cual tampoco es cierto. Todo esto es obligado, todo esto es por la fuerza, una tortura psicológica, amenazarlo con en este caso a mí, con mis nietos que eran unos bebés, con mi hijo que yo veía cómo lo golpeaban, que fue con quien más se ensañaron, con mi hijo y conmigo. A su mamá de mis nietos ella nunca quiso hablar. No sé si le llegaron a hacer algo o no. Muy aparte de la detención, los golpes, la tortura. No lo sé. Ella se volvió muy retraída, muy distante. A mis nietos no los veo. No los ve mi hijo. Se nos acabaron a él los hijos y a mí los nietos. ¿Qué es lo que más valora al ser humano? Una familia. Porque puede tener todo el dinero del mundo, pero no puede comprar una familia. Nos desintegraron totalmente, nos hicieron polvo. Yo no me encuentro a mí misma. Pasaron más de 18 años. ¿Qué gente pueda conocer donde estoy viviendo? ¿Con quién tengo un lazo de amistad? Nada más de buenos días, a lo mejor forzados, o porque la vecina nueva. Pero tener una amistad, tener un cariño, siquiera por platicar tonterías, si quiere. No lo hago, no salgo de donde estoy, solo que sea realmente necesario. Sí, cambia ante un evento tan traumático, durante tantos años pasa de un encierro a otro. ¿Quién un encierro voluntario. Claro. ¿Quién la defendió? ¿Quién defendió a su familia? ¿Por qué todavía su hijo, su esposo siguen en prisión? Porque mi hijo siempre se defendió. Mi hijo sigue en prisión, siempre se defendió, y le empezaron a acumular un delito tras otro por defenderse de los custodios. Porque personas que llegan a prisión acusadas de narcotráfico, de secuestro, de trata de blancas, piensan todo el mundo, y me atrevo a decir todo el mundo, desde puede ser una interna igual que uno, a gente que trabaja ahí en ese lugar, piensan que tiene uno dinero, y la extorsión es constante. Los maltratos son constantes y no paga uno. Todo está pagado en prisión. Por respirar les cobran.
porque lo traten bien, porque lo saluden, porque no le griten, porque no lo humillen, porque no lo agarren a palos, que no pagó la cuota del día, que son las listas, cada lista se paga, se sigue pagando, aunque digan que no. ¿Qué son las listas, señora Lupita? Tienen lista los custodios y ahí están todos anotados todos los internos de esta área, vamos a decir. Como el pase de... Pase de lista, es eso. Tienen que dar dinero. Para Sí. que registren que sí estaba. Que sí estaba. Y si no está por ahí que haya salido, da más dinero, puede salir de esa área. Si quiere que pase comida, no la comida común que comemos todos los días, vamos a decir que quiere que pase pescado, se paga. Aunque es muy bonito los letreros, la corrupción es de dos. Sí, pero somos seres humanos, de vez en cuando se nos antoja un chocolate. Tiene que pagar. Un atole tiene que pagar, porque está prohibido, pero la prohibición se acaba en el momento que paga. Quiere pasar más de medio kilo de carnitas, tiene que pagar. Quiere pasar más de 10 piezas de pan, y para mucha gente se le va a hacer fácil. Pues no los pasen, sí, porque no están en esa situación. Es muy fácil hablar, es muy fácil criticar. Vivir la situación es otra cosa muy diferente. No hay que hablar por hablar. ¿Quién la visitaba? Si gran parte de su familia estaba también en reclusión. Nosotros somos 10 hermanos y hermanas, somos 7 mujeres y 3 hombres. De esos 10, una hermana que trabajó en reclusorios fue la que tuvo más valor, sabiendo cómo se vive en ese lugar. Al año nos fue a ver y nos dijo, porque sé que no fueron, vengo, si no yo no sería su... Obviamente siempre se vuelve uno tímido, inseguro, porque le llevan de comer, sí, quiere uno platicar tantas cosas, pero a la vez quiere uno proteger también a su familiar, porque sabe por todo lo que pasan, las revisiones inhumanas, groseras, exhibicionistas, la extorsión constante, que uno no tiene esa libertad, no física, sino emocional, de preguntar, de platicar muchas cosas. Se tiene uno que callar. Platicar lo básico lo más rápido que se pueda, porque el tiempo se pasa rápido. Comprar un refresco, yo en mi caso, tenerles por lo menos un refresco, hacerles una gelatina, que todo tiene un costo extra. No es lo que cuestan afuera las cosas, cuestan más. Esfuerzo, dedicación, dinero, y estar luchando, porque no debe de hacer eso. La gelatina está prohibida, pero ahí lo venden. Ahí venden desde una lata de piña, duraznos, pero si alguien quiere meterlo, está prohibido. ¿Por qué está prohibido? Si quiere pasar de ahí a visita a otro reclusorio con 4 o 5 plátanos, están prohibidos porque van a hacer pulque. Pero si en el otro reclusorio venden, ¿allá no hacen pulque? ¿O con esos no se hace pulque? ¿Cree que toda la población va a hacer pulque? ¿Cree que todos quieren estar haciendo eso? Por todo se paga. Para pasar de visita conyugal, de visita familiar, de un reclusorio a otro cobran. Todo lo cobran. Ya tienen sus cuotas. ¿Cómo cree que me va a dar 10 pesos? No. Eso es ahí. ¿Las cuotas las cobran las propias personas internas o el personal El personal. de custodios? Solo quien se llega a involucrar como internas o internos para cobrar es, por ejemplo, en trabajo social, en los de los varoniles. Están haciendo su trabajo, ¿cómo le llaman a esto? Beneficio. Uh-huh. Los contratan para trabajar en la oficina de trabajo social, pero esa es una mentira. No es su beneficio, es que los usan para que ellos reciban el dinero. Se llega a un problema fuerte que se puede exhibir públicamente. ¿Quién recibió el dinero? El interno, el licenciado o la licenciada jamás pidió, cuando ellos son los que piden por cada trámite, para agilizarlo, si no jamás llega a su trámite. Para todo hay un pero. Señora Lupita, usted me contaba que apela su sentencia, le dan 18 años, un mes
y 15 días. Y usted, en ejercicio de su derecho a la defensa, apela y le incrementan A 21 años, 3 meses, 15 días. A mi esposo de inmediato metieron amparo y le confirman esa sentencia. Nosotros dejamos, me refiero a nosotros, a mi hijo, a la mamá de mis nietos y a mí, dejamos pasar 5 años, metimos el amparo, nos vuelven a bajar a 18 años, 1 mes, 15 días. La pregunta de hace rato que me hizo, ¿por qué sigue en prisión mi hijo? ¿Por qué sigue en prisión mi esposo? Mi esposo, por lo que le comenté, que a él le dejan la sentencia firme de 21, 3 meses, 15 días. Mi hijo, porque le empezaron a abrir procesos por defenderse. Y le empiezan a fabricar delitos y empieza a tener, entre más denunciaba yo, cada queja, cada denuncia penal que hacía yo, era un cambio de reclusorio para mi hijo. Mi hijo ha tenido más de 10 cambios de reclusorios. Nos detienen y nos llevan al oriente. Del oriente lo mandan a la Penny. De la Penny se lo llevan para el 1 del norte. Le dieron una golpiza, pero lo torturaron para escudarse y para que ya no denunciáramos, porque se atrevió su papá a denunciar en el periódico El Metro. Dijeron que le habían encontrado 1 kilo de cocaína. Y no recuerdo si fueron adentro de la prisión. Adentro de la celda donde estaba. No recuerdo si eran 60 chips y 20 celulares o al revés. Se lo llevan, le dieron una mega golpiza, lo llevan al 1 del norte, donde había estado Mario Villanueva, donde había toda clase de plagas. El exgobernador de Quintana Roo. Un lugar donde son puertas y puertas y puertas y puertas para pasar. En ese tiempo estaba el Grupo Tiburón, que era el que supuestamente cuidaba. El que menos sentencia tenía en ese lugar, aislado de lo demás, 300 años. Lo siguen golpeando. Para esto, se lo llevan de la Penny porque llega el Grupo Tiburón a hacer revisión. La mamá de mis nietos le llevaba a uno de mis nietos a él, que lo viera. Cuando llegan le rompen todo. No crea que hacen una revisión como tal. Hacer pedazos así las toallas. Que mi hijo le dijo, ¿vienes a revisar o vienes a destruir? La respuesta del jefe del Grupo Tiburón que iba en ese momento fue darle con el tolete en el estómago que lo desmayó. ¿En qué año fue esto? Creo que fue en el 2009. Traigo documentos de todas maneras para ver, porque hay fechas que se me van. Hay cosas que a veces sí las sé, pero que en el momento no me acuerdo. Muchas cosas de repente se me olvidan. Hay otras que sí recuerdo perfectamente bien. Sí, no. No sé si es normal o no es normal, no lo sé. Bueno, ese día que lo desmaya este sujeto, cuando se recupera, él y su papá le dan una golpeada a este sujeto y se le vienen todos encima. Los estaban matando, los custodios no intervenían, hasta que vieron que el problema se suscitaba más fuerte, porque todos los del módulo 8 y 9 se estaban levantando ya. Ya dijeron que ya no los iban a ver. Se llevan a su papá de mis hijos, se lo llevan para el módulo 12 y a mi hijo se lo llevan al 5, que ahora es 4. Lo tienen unos días, me entero, empiezo con las denuncias nuevamente, con las quejas, que fuera a la Comisión de Derechos Humanos para que viera eso que habían dicho precisamente. Se escudan en eso, que habían encontrado 1 kilo de cocaína, que habían encontrado, no recuerdo si eran 60 chips o más de 60 chips y no sé cuántos celulares. Le digo, hay cosas que se me borran. Para que fueran a ver que estaba fresco el problema. No fueron. Le di aviso a la Comisión de Derechos Humanos. Para ese entonces ya me hacía Derechos Humanos caso por la denuncia que hice pública, que la hice en el 2007, en una estación de radio que se llamaba Radio Ciudadana. Ahí denuncié públicamente. Solamente así Derechos Humanos me empezó a hacer caso. A pesar de que había infinidad de quejas, había denuncias penales, nadie quería hacer caso convenientemente. Hasta entonces me empezaron a hacer caso. ¿Cómo tuvo acceso a esa llamada y a esa estación? Tenía un radiecito chiquitito escondido que entre todas teníamos que pagarle a la custodia para que nos dejara ese radiecito. Y escuché Radio Ciudadana que iba a estar
una supervisora de derechos humanos y estaban hablando algo de reclusorios. Rápidamente anoté el número telefónico, me fui al teléfono, que eran las tarjetas de clave en ese tiempo. Me pude contactar, les expliqué rápidamente el problema, me dijeron que iban a avisarle al director. Si él autorizaba la entrevista por vía telefónica. ¿Al director de Santa Marta, Catitla? No, de la radio. No, el de Santa Marta ni soñando me hubiera dado permiso. Que le iban a avisar al director de la estación de radio. Me dieron un plazo, no recuerdo cuántos días. Vuelvo a llamar, me dicen que sí estaba autorizado, que ahí estaba una supervisora. Me preguntan, la primera pregunta, que si tenía miedo de pasar al aire y decir todo lo que había ocurrido. Le dije que no, que ya el miedo que había yo sentido, ya no lo tenía, porque habían acabado con toda mi familia y conmigo, pero que no quería que las cosas se quedaran así, porque nadie me quería hacer caso. Así empiezo a relatar toda la gente que estaba involucrada en eso. Recuerdo perfectamente cada nombre de muchas gentes que intervinieron. Hablamos del sistema penitenciario, hablamos del sistema judicial, el sistema penal y muchos nombres que no es que los quiera omitir, no los recuerdo. Magistradas que intervinieron y que convenientemente no hicieron nada, porque no leen, no tienen ningún interés. Simplemente ven el delito culpable, a menos que haya una fuerte cantidad de dinero de por medio, es que le toman atención a algún problema. Si no, no. Cuando yo declaro, o mejor dicho, me hacen esta entrevista por vía telefónica, dije todo. Solo así fueron los de derechos humanos, enojadísimos, y no me da miedo decirlo, súper enojados, para decirme por qué motivo había hecho eso. Le dije que porque no me hacían caso y que las cosas no se podían quedar así. ¿Fueron para regañarla? Sí, prácticamente. ¿Y se inicia una queja? Se inicia la queja y casualmente la toman a partir del 2007, cuando desde que nos detienen yo denuncio y pongo quejas y está comprobado con documentos, no me lo estoy inventando. No, usted tiene todo, además de un expediente, me mostró comunicaciones muchísimas de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, pues está documentado, pues. Sí, no es algo que me voy a inventar ahorita porque me conviene, no. Está documentado. Y cosas que omitieron también. Muchas cosas se omitieron. No creo que sea el último caso, ni el único. Esperemos que sí fuese el último. Pero como están las cosas y tanta corrupción, lo dudo. De verdad, no hay manera de ponerle nombre a la forma en que uno se siente después de todo esto. Está uno en un mundo ajeno, solo, con mucha frialdad. Se siente el frío desde dentro. No es un frío físico, es una soledad, es un desinterés y ya no hay alegría. No es que yo quiera estar así, quisiera que algo me diera alegría. Tengo que mostrar una cara que no tengo, reírme a lo mejor de repente con algo o de algo con mi hija, por no estar constantemente llorando, pero cuando estoy sola aprovecho. Es un desahogo. Para mí llorar me desahoga, porque es mucho el dolor que siento. 18 años en Santa Marta, Catitla. ¿Cómo se llevan ahí adentro el día a día? ¿Cómo se ocupa? ¿Cómo se pasan los días? Tristes, con desesperación, con la impotencia de no poder salir a arreglar tantos asuntos que se quedaron pendientes, con el desamor de la familia, el alejamiento que hay. Las supuestas amistades se alejan también, cada quien, y tienen derecho. Duele, pero tienen derecho, tienen que hacer su vida. Con los internos o internas nos pasa lo que con los muertos. Cuando alguien se acaba de morir, muchas lágrimas, flores, coronas, rezos, misas, pláticas constantes, y poco a poco se va olvidando, porque la vida sigue.
Por eso se va uno quedando solo. La única alegría pasajera o a veces forzada es cuando tiene una visita en prisión. Y estando ahorita en libertad, es una libertad entre comillas. Sigo presa. Sigo presa es una porque está mi hijo todavía en prisión. 2, porque no tengo prácticamente a nadie con quien platicar, con quien reírme, con quien hacer planes. Mi hija tiene que hacer su vida, aunque me duela. No puedo ser tan egoísta o por mi dolor atarla a mí. No puedo ni debo. Pero ¿a quién me acerco? A un hombre. Yo no quiero cercanía con un hombre. Ya no quiero pasar por lo mismo. No es exactamente que no esté en edad, porque si sigo viva es por algo. Voy a cumplir 63 años. Pero ¿para qué quiero estar con un hombre? Que a lo mejor sea flojo o vicioso o que me quiera maltratar, ya no lo voy a permitir. Todavía me quiero un poco. Por eso no estoy con nadie, por eso estoy sola. El día a día para mí es estar, hay 3 perros ahí en la casa donde estoy viviendo. Me la paso hablando como demente con los perros, porque me hacen enojar, porque me hacen reír, preocuparme porque tengan comida, porque tengan limpio donde están, por lavar la ropa, por hacer de comer, por ir a comprar para que haya despensa. Yo no tengo trabajo, no tengo dinero. Como víctima tiene derecho a recibir apoyos por parte del gobierno. ¿Ha recibido alguno? Uno es el derecho que tenga cada víctima. Otra cosa, lo que el gobierno hace. En un principio que me llevaron supuestamente a tomar un curso, que no hay tal curso, es un trabajo, pero lo hacen de tal manera para que no paguen un seguro social, no le den los derechos que tiene como empleada. Son nada más 3 meses. Si usted empieza a faltar, le empiezan a cobrar esos días, aunque en un principio le digan que no, Después, a ver, aquí debes tantos días. Y entonces, ¿cuándo me voy a ir de aquí? Pues hasta que pagues esos días que debes. Yo me fui faltándome un mes. Me dijo Jimena, pero es que se vienen ya los días buenos. Le dije, sí, buenos para ti, no para mí. Ustedes están engordando las bolsas con mi trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Era bordar tapetes, rellenar cojines con hierbas naturales para relajarse, porque hacen cosas, productos para yoga, que los venden carísimos. Le dan 5,000 pesos, es cierto, pero no tampoco es al mes, Es a mes cumplido. Haga de cuenta que empezó el 15, dice usted, con toda la esperanza del mundo. Acabo de salir de prisión, no tengo dinero, estoy en un lugar ajeno viviendo, de arrimada, como se dice. Al mes me van a pagar el otro 15. Se llegó el 15, oye, ¿cuándo me van a pagar? No, se te dijo a mes cumplido. O sea, no es el 15, es hasta que acabe ese mes. Y si faltó, tiene que pagar esos días. Y todas las autoridades están enteradas. A ver, Guadalupe, aquí te faltan días por pagar. Pero ustedes me dijeron que no había ningún problema, sí, pero estuviste yendo a hacer esto y esto y esto. Ve para que tramites tu seguro de desempleo. Trámite tras trámite tras trámite. Eso cuesta dinero, cuesta tiempo. No conoce uno la ciudad. De primero mi hija me daba para andar en puro taxi, hasta que le dije no, ya no, tengo que conocer, tengo que saber en qué camión me voy, en qué pecero. Va a sonar risible. Estuve en una ocasión, es el Metrobús, parada como 1 hora o más. Me dijeron, tiene que decir así. Y yo veía que pasaban y pasaban los trenes y ninguno decía. Hasta que me atreví a preguntar, oye, pero ¿que ya no pasa tal tren para tal lugar? Pasa este. Ah, no, tiene que decir no. Sola me reí y me dio pena a la vez. Muchas cosas modernas, diferentes, para la gente que no ha estado presa, gracias a Dios. Es normal conocer el Metrobús, conocer no sé cómo se llama el otro,
saber dónde van las rutas, los cambios que ha habido, puentes nuevos, avenidas que han hecho más anchas o que han acortado. A mí me ha costado trabajo. Muchas veces me voy caminando, tengo problemas de columna por la tortura que me hicieron víctima. ¿En qué año le hacen los protocolos y le reconocen esta calidad de víctima? 2014 terminan, aparentemente, 2014-2015. Estuvieron mandando mucho personal por parte de lo que era las siglas Procuraduría. Me mandaron un médico forense para ver si tenía moretones. Fue en el 2004, no es burla, es por cumplir, para que tengan anotado que sí cumplieron. ¿Qué iban a encontrar? ¿Un golpe visible? No, ¿verdad? Mandaron a una ginecóloga. Desde el 2004, 17 de mayo del 2004, para el 2014. Es una burla. Es burla de verdad. 10 años después. Me dijo que llevaba ropa limpia, ropa nueva, para hacerme un estudio. Le dije, no voy a permitir que me toque. ¿Sabe cuándo ocurrió todo esto? Me dijo, no. Pues se burlan también de usted, se burlan de lo que estudió. ¿Qué va a encontrar? Actualmente tengo marido. Y fue hace años. Dígame, ¿qué va a encontrar? El de medicina forense, ¿qué iba a encontrar? Me aflojaron muchos dientes. Adentro no le dan la atención de un dentista. Es más fácil que le quiten los dientes y que la dejen sin uno. Me arrancaron 4 muelas porque me dolía una, eran nervios. Después de una me siguieron doliendo las demás. Sin estar picadas, sin tener caries, me las quitaron. Yo traigo prótesis, traigo 2, una arriba y una abajo. Los dientes estaban todos flojos. Y muchas cosas las omitió también Derechos Humanos. Tal cual lo que ocurrió crudo, lo que es, no está escrito. Hay muchas cosas que no, que las omitieron, porque es conveniente. Sé, a menos que esté yo mal, que Derechos Humanos de la ciudad le tiene que rendir cuentas a la jefa o jefe de gobierno. Derechos Humanos Nacional al presidente. Tienen sus limitaciones. Por eso maquillan tanto, por eso no hacen. No se van a ir de boca, no se van a matar por nadie. Y no debería ser así porque formalmente son órganos constitucionales autónomos que no tendrían que tener ninguna relación Ningún ex. con los gobernantes ni con el presidente. Empiezan a hacer amistades. Sí. Empiezan las recomendaciones entre ellos. Por eso muchas cosas no se saben, no se escriben, no realmente se le da una solución, porque no les conviene. Porque muchas veces sirven de intermediarios para calmar las cosas, no para solucionarlas. Me consta, lo digo porque me consta, porque estando en prisión muchas veces hice quejas de cosas que eran ciertas, comprobadas, y Cruz Arteaga siempre me las quitó. ¿Quién es? Es una persona que trabaja en la Comisión de Derechos Humanos. Está de la Ciudad de México. De la Ciudad de México, está en el Metro Viveros. Cosas simples que les voy a decir rápidamente. Yo pedía, y no nada más era yo, mucha gente lo hace, estando en prisión, convivencia con mi hijo y con mi esposo, que la visita familiar. Se nos negaba, 2 años nos las negaron, que era por el tipo de delito que nos habían acusado, que era porque éramos muchos, que era porque no estábamos sentenciados, y era por seguridad institucional. No éramos ni el Chapo Guzmán, más peligrosos todavía, por todo eso. Pero hay una persona que todavía sigue en prisión, que son de Morelos, por cierto, no voy a decir el nombre, que a mí me consta porque yo le ayudé a contar el dinero. En ese tiempo dieron 15,000 pesos. Gente que se reían y lo decían abiertamente, a lo que se dedicaban. Dieron dinero, rapidísimo tuvieron su convivencia familiar y su visita íntima a las señoras.
Y nosotros no podíamos. Por todo Convivencia eso, familiar entre personas que estaban en reclusión, distintos... Ujú. siempre y cuando supuestamente les hagan estudios, tanto a la mujer como al hombre, y ya cuando autoriza el comité, que ni sus propias vidas se arreglan, pero es el comité interdisciplinario, ahorita se llama así, el que da la respuesta favorable o negativa. Todo ese trámite se tiene que hacer. Si usted le cae mal a alguien, no va a lograrlo. Es mucho el trámite, muy engorroso, peros para todo. Y a nosotros eso nos decían, porque no teníamos el dinero para pagar. Porque como yo estaba denunciando, peor. Era no nada más la consigna en el juzgado 60 penal, con Flor Fernández de Castro Vargas como juez, sino también era ahí en la institución. Para esto, volviendo un poco atrás, estando en el juzgado, en una de las audiencias, estaba esta mujer, la que nos acusó, que yo creo que ni ella tampoco sabía quiénes éramos. A todos nos tenían formados. Me refiero a todos, a mi esposo, a mi hijo, a la mamá de mis nietos y a mí, los 4. Meten porque pidieron personas similares, tanto a la mamá de mis nietos, eran 10 mujeres, tenían que ser 10 mujeres similares a mí, las cuales jamás llevaron. No hubo eso. Para el reconocimiento. Para el reconocimiento, no lo hubo. Con ella fueron varias. Personas similares a mi hijo, personas similares a mi esposo. Que no había casi nadie, pues va uno llegando. Ella, la mamá de mis nietos, tuvo esa suerte. Te quiso rápidamente por ahí, vamos a decir, amistad. Y fueron varias que quisieron, porque estaban acusados de lo mismo. No el mismo delito de nosotros, sino un delito de secuestro, pero familias o personas que no conocíamos quisieron ir con ella. Conmigo nadie fue, yo estuve sola. Yo estaba totalmente afónica, también mi hijo, porque pues estábamos casi sin ropa siempre. Nos dan unas hojas, pero para esto había un muchacho, ayudante del secretario de acuerdos, un muchacho muy pulcro, muy joven. Recuerdo perfectamente su fisonomía, delgado el muchacho, muy jovencillo, de pelo quebrado, de camisa muy blanca, muy planchada, pantalón negro, y estaba con una hojita y una pluma, anotando en qué orden estábamos nosotros formados, porque el secretario de acuerdos a gritos, a ver, del lado de izquierda a derecha, fulana de tal y así. Uno de los abogados que estaban con nosotros dijo, eso es ilegal, usted no tiene por qué estar gritando. Dijo, ¿qué tienes desconfianza? Dijo, sí, por la forma en que se está llevando este proceso. No hizo caso. Continuó. Ese muchacho, su ayudante, se pone a anotar en qué orden estábamos. Cuando le da el papelito a esa persona, le digo, ¿y esa quién será? Yo pensé que era otra licenciada de ahí. Era la Resulta que era la denunciante. Una persona medio llenita, bajita, de pelo en ese tiempo lo tenía un corte redondo. No se veía tener la solvencia que dijo tener o que decían los policías que tenía, porque dicen que pagaron de rescate 1,220,000 pesos. Pero que ese dinero jamás se comprobó, que porque ellos no comprobaron en qué denominación entregaron ese dinero y a quién se lo entregaron. Después dicen que se lo dieron a la policía y que los supuestos administradores, cuando van a cobrar ese rescate, los policías avientan el dinero abajo de un puente. Entonces resulta que ni los policías tenían el dinero, ni los supuestos que se les escaparon. Que es tiempo después que detienen a mi sobrino, dicen que lo detienen porque encuentran, vean lo incongruente de esto, encuentran en el carro que iba a cobrar ese rescate la credencial de lector de mi sobrino y su hoja de servicio de que estaba de vacaciones. Yo no sabía que un secretador tiene que irse a identificar, yo soy el secretador, a mí me tienes que pagar, aquí está mi credencial, para identificarme que me tienes que pagar a mí como secuestrador. Oiga, es burla no nada más a las personas que están torturando, que las tienen detenidas,
es burla a la opinión pública, Sí, es inverosímil. es burla al propio sistema. ¿Cómo es posible todo eso? Por eso se llevan a mi sobrino, porque encontraron una credencial de lector de él, porque iba a cobrar el rescate, se tenía que identificar como trabajador. ¿Qué edad tenía su sobrino? Me parece que tenía como 18 años, se había metido de militar y estaba de vacaciones. Una persona que los hijos de mi hermana así eran, no sé actualmente cómo sean, tampoco tengo contacto ya con ellos, de que parecía que estaba, no sé, en otro mundo, que cuando estaba de vacaciones el muchachito no salía ni a la tienda, callados, callados, porque esas costumbres tienen ellos. Se sacaron a mi hermana desnuda de su casa, descalza, a él lo sacaron a golpes, mataron 2 perros. Yo le pedí a mi hermana, pide por favor que vayan a revisar tu casa, porque hay balas ahí todavía de que mataron a ese animal y el otro que se quedó herido. Tampoco quiso la jueza hacer nada de eso. Existían fotografías que tampoco nadie tomaron en cuenta de realmente cómo era la casa. Esas fotos que contó cuando llegaron a su casa a sacarlos, que les pedían que tomaran con las cámaras de ustedes, ¿se utilizaron para algo? No, yo pienso que se las enseñaron a la mujer que nos acusó, a la que nos señaló, porque nunca mencionaron nada de eso. Hablando en cosas materiales, todo lo que se llevaron de la casa, nada jamás volvió a aparecer. Ni dinero, ni celulares, ni la joyería que yo vendía de plata, ni lo de oro, aparatos. Nada, nada, nada apareció. El carro lo desaparecieron. ¿Su casa era propia? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué la pierden? 6 años después, 5 años después, enfrente de mi casa vivía un señor que trabajaba en el registro público de la propiedad. Y él me empieza a mandar a decir que le vendo a la casa. Le dije que no, que porque era el único patrimonio. Insiste y insiste y insiste. Después me manda a decir que quiere pagarme en dólares. Le dije que no. Yo le decía a mi hijo, que era con el que más tenía yo que hablar, porque pues es mi hijo. Le digo, no, hijo, porque el dinero se nos va a acabar rápido y nos vamos a quedar sin casa. Pasa el tiempo. De repente me manda a llamar la juez, a los 6 años exactamente. Y me dice que mi casa se la va a entregar al gobierno porque es el que tiene más derechos, porque yo no alcancé a escriturar a mi nombre. Así fue como me roban mi casa, porque es un robo. Yo tenía todas las notificaciones, entregué escritura del anterior dueño, contrato privado de compraventa ante notario. Mi hija fue hasta Michoacán a ver al dueño, al primero, para que nuevamente le firmara otra vez un contrato actual, junto con la esposa, porque el señor era casado. Gregorio Cárdenas, creo que Hernández. Tengo los documentos todavía. Igual gastó mucho mi hija en notarios, se notarían los documentos, en pasajes, pidieron dinero a esas personas, se les dio, se le entregó todo a la juez, escritura antigua, toda la documentación, las notificaciones que a mí me llegaban para que yo escriturara a mi nombre. Metí un escrito aclarando por qué motivo no estaba la escritura actual a mi nombre. Pedí, supliqué que no nos despojaran del único patrimonio que teníamos, porque éramos 2 familias, tanto la de mi hijo como la mía. La mía contando a mi hija. No hicieron caso. Se hizo un juicio supuestamente y llegaron a desalojar a mi hija como si fuera peor que el peor narcotraficante. Se robaron todo lo que había en la casa, porque tiempo después mi hija se había ido a vivir ahí a la casa. Volvieron nuevamente varios sujetos, supuestamente policías, que no creo, quién sabe, a vivir en la casa. Me llegó una notificación de que me iban a cobrar el gas natural. Una prueba más del tiempo que vivieron en mi casa. Me llegaron recibos de teléfonos, de agua, de gas, que querían cuando recogen algo porque no pagan, ¿cómo se dice? No recuerdo. Pero querían cobrar así la deuda de gas. Pero si nosotros estábamos detenidos, los que estaban usando la casa eran unos sujetos. Precisamente no sé si eran parte de los de la Procuraduría, de ese señor, se llamaba Guadalupe, por cierto, ya falleció. Así es como me despojan de esa casa.
Ya ahora, adelantándome mucho, ya que salí yo de prisión, fui a ver a la juez para reclamarle. No me dejaban pasar, hasta que me dejan pasar, hablé con ella, le dije, ¿sí sabe quién soy? Me dijo, no, pues soy fulana de tal, esto y esto y esto fue lo que usted hizo. Aquí estoy, y si me quiere meter a prisión, aquí estoy. ¿Por qué lo hizo? Si usted supo que no era cierto. Estoy sin trabajo, estoy sin dinero, no tengo salud completa, estoy sin casa. ¿Sabe qué me contestó? Para que la gente juzgue, para que la gente piense un poco. Y si alguien tiene contacto o tuvo algún problema en ese juzgado, o tiene nociones de gente que haya conocido, sepan más cosas de esta mujer. Me dijo, vaya a hablar con el señor. Oiga, es algo incongruente y tonto. Me acusaron de ser, pero ¿cómo voy a ir a hablar con ese sujeto? Imagínese que le hubiera pasado algo. ¿A quién iban a culpar? ¿Se le hace algo lógico? Hablando en legalidad, ¿es algo legal? Señora Lupita, las víctimas de de vejaciones, de tratos inhumanos y crueles, tienen derecho a una reparación. Ya tengo las hojas para la reparación. Jamás se me ha pagado. Dice el gobierno que no tienen dinero. Estoy pidiendo, va a sonar loco, estoy pidiendo 50 millones de pesos. Ni todo el dinero del mundo nos va a devolver la vida. Ya no como la vivíamos, porque los años no pasan en vano. A mi familia, como estaba. Éramos una familia. Ahora ya no. Mi hijo tuvo esos hijos con esta muchacha, ya salió también de prisión. Por lo que haya sido, su familia ya no quiso tener contacto. Le evitó a los niños, ahora ya muchachos jóvenes, que visitaran a mi hijo. Eso sí, pedían dinero, dinero, dinero. Eso sí, para todo era dinero. Pasa el tiempo, antes de que mi hija viviera en la casa, supuestamente la casa se renta. La señora que llega a vivir ahí le lleva a su hija a mi hijo, ahí a la Penny. Se involucra a mi hijo con ella. Tiene un hijo con ella. Ya se quería apropiar de la casa antes de que me la quitaran. Empieza a meter cizaña entre mi hijo y mi hija para que estuvieran peleando y discutiendo. Muy manipuladora la muchacha. Cuando yo me entero, yo intervengo y le dije a mi hijo que fuera inteligente, que no era posible que por terceras personas él estuviera peleando con su hermana, porque aunque el mundo se destruyera en ese momento, ellos no iban a dejar de ser hermanos. ¿Y usted interviene desde prisión? Sí. Tratando... Entonces, pues ya le tuve que decir a la muchacha que se retirara por la buena y que ya no quería que los echara a pelear, porque ellos eran hermanos. Yo lo digo aquí públicamente, nunca lo hice con mala intención, porque yo no sabía. Le dije, porque dime a mi hijo, le dije, dime, ¿tú eres de un papá y tu hermana es de otro? ¿Tú lo sabes? Me dijo, no, entonces, ustedes son hermanos, si ustedes no se ven, nadie va a ver por ustedes igual. Aunque el mundo en este momento se destruyera, ustedes no dejan de ser hermanos. Dios, la naturaleza, el universo, el destino, tu papá y yo juntos decidimos que fueran hermanos y se deben de querer y respetar. Y tú no tienes por qué estar peleando con tu hermana. Y a la muchacha le dije, tú te vas a tener que ir. De enemiga me la eché de por vida, ¿eh? Su venganza fue llevarse a su hijo de mi hijo. Y tampoco permitirle la cercanía, eso sí, dinero. Cuando se lo llevan al uno del norte, el director, tal es la hazaña y tal es la venganza de las autoridades por denunciar yo. Por cada denuncia, por cada queja, un traslado, otro proceso. Un traslado, otro proceso. Todos los años que estuve en prisión. Ahorita le he parado un poco porque me he sentido mal, por falta de dinero también, a seguir denunciando, a seguir. Pero hay muchísimas cosas por contar todavía. ¿Qué será la venganza de ellos para callarme? En un principio, cuando nos habían detenido, estuvieron yendo de la Procuraduría, llevándonos hojas para firmar, para más procesos en contra de nosotros. Lo voy a decir abiertamente lo que llegué a hacer. Le dije a su mamá de mis nietos y a mi hermana, el día que estos desgraciados vuelvan a venir, sáquenle mínimo los ojos, si yo estoy entre las les vamos a dar, pero para que se larguen de aquí definitivamente. Porque querían obligarnos. A mi hijo lo obligaban de una forma.
La amenaza normalmente es sexual hacia el familiar del interno, o que las vamos a matar, o que a tu madre le van a hacer esto y esto y esto. A mí me da vergüenza hasta la fecha. Yo no lo platico con mi hijo porque es doloroso y es vergonzoso. Parte de eso, yo no quiero que un hombre se me acerque. Estuve con mi esposo, sí, por cariño, por necesidad de afecto, aunque salió contraproducente todo. Obtuve respuesta, por respuesta obtuve reproches, burlas, vejaciones por parte de él. Muchas que me las tuve que aguantar. Gracias a que nos detuvieron arbitrariamente, gracias a que fui víctima por estos sujetos, muy aparte de todas las demás cosas que nos hicieron. Yo tengo secuelas físicas, no hablando de sexualidad. Tengo problemas de columna. Tengo problemas de sueño, de concentración, no sé si por edad, por el problema, por el cambio fue brusco de prisión a libertad, entre comillas, porque le repito, sigo presa, en otra forma, pero sigo presa. Los cambios de mi hijo siguieron de Oriente a Penny, de Penny al 1 del Norte, de la golpiza que le dieron, de esto que le fabricaron. Como sigo denunciando yo, y supuestamente empiezan a defendernos la Comisión de Derechos Humanos, y las quejas penales, las denuncias penales supuestamente empiezan a avanzar, sin previo aviso se lo llevan a Veracruz. Y a Veracruz se iba mi hija a verlo, cada 15 días. De primero pagaba un hospedaje, después que vimos que se iba alargando el tiempo, se llevaba topercitos de comida, se iba el mismo día en la madrugada. Llegaba, dice que dejaba su ropa en un hospedaje, encargada, entraba en chanclas, porque los desnudan totalmente ahí a la gente para que puedan entrar. Lo veía 15 minutos a través de un vidrio. Esa era la visita de mi hija. Sigo denunciando, sigo metiendo quejas a Derechos Humanos Nacional, a todas las instancias que yo averiguaba que había. Yo me la pasaba pegada al teléfono. Todo lo que yo ganaba en prisión era para tarjetas, para escritos, para, entre comillas, pagarle, porque no era un pago. Darle para pasaje a alguna persona que me hiciera favor de que llevara los documentos. Lo regresan para acá, nuevamente al 1 del Norte. Pasa el tiempo. Omití algo. Antes de que se lo llevaran del 1 del Norte, vuelven los del grupo Tiburón y vuelven a pagarle ahí. Y mi hijo le paga a uno de ellos. Y se lo llevan, fue cuando se lo llevaron allá, a Veracruz. Lo regresan otra vez ahí. Pasa el tiempo y se lo llevan a la Penny. Y luego de la Penny, como yo seguía con las denuncias y quejas, ya habíamos logrado, afortunadamente, que fueran a hacer un peritaje, se le llama, a la celda, que fueran a ver todo lo que habían dicho, que habían encontrado, cómo lo habían encontrado. O sea, como que ¿cómo se le llama? Pues nuevamente a revivir, se puede decir, el de cómo ellos habían dicho. Tiene un nombre, no lo recuerdo. Y resulta que como ya eran unas personas terceras en discordia, ven que no es cierto. No fue cierto porque yo tuve que armarme de valor, de decisión. Con la desesperación hice todo lo que pude. De que si decían que le habían encontrado cocaína, si él no es adicto, pues pregunto con los doctores ahí de donde yo estaba, ¿qué pasa cuando una persona es adicta? ¿Cuáles son los síntomas? Que ya me empiezan a decir, pues si tú no la consumes, si tú la manipulas, se te va metiendo en la piel. Que le hagan estudios a tu hijo. Y le hacen los estudios, sale negativo. O sea que ahí comprueban que era mentira. De los chips y los celulares, también era mentira. Porque se supone que habían ido a hacer cateo en los 2 módulos, 8 y 9. ¿Cómo es posible que era bodega ahí o qué? Para 60 celulares y no sé cuántos chips. No recuerdo bien el número. Contra una acusación así, en esa
desventaja no hay cómo defenderse. No. No hay reconstrucción que pueda favorecer a quien la ofrece. Es la palabra de la autoridad o de un servidor público contra la de una persona que ya está interna y sentenciada. Además, lo involucran en el secuestro de un muchacho que dicen que lo tenían en Xochimilco y que mi hijo es el jefe de la banda. Todo eso lo involucraron para poderle abrir otro proceso. Que él era el jefe de la banda. Primero sale en el periódico que atrapan a un grupo de personas que se dedicaban a hacer. Entre ellas, creo que eran 3 mujeres que les decían las gordas. Mentira o verdad, no lo sé. Y que atrapan al jefe de la banda. Después resulta que no, que el jefe de la banda era mi hijo. Desde prisión. Desde prisión. Resulta que nadie se conoce. Lo clásico, porque no se conocen. A usted nos involucraron con cantidad de bandas. La banda de La Flor, los Petricholet, que no sé si sean también los Mochaorejas, la banda de los Tamaleros, la banda de... El Zodíaco. Ajá. La banda de Marty. Entre muchas, pero yo seguía y seguía con las denuncias y las quejas, denuncias y quejas. Entonces, de alguna forma me querían callar siempre. En ese tiempo fue cuando le abren ese proceso, que actualmente mentiría si dijera que ya sé cómo está la situación, no sé. Está, por cierto, viene la recomendación, Sarareli Rodríguez. Es una de las involucradas porque las otras 2 mujeres dicen que las dejaron ir, porque yo las buscaba muy enojada. Cuando yo logré conocer a esta muchacha, fue en una ocasión que yo fui a visita interreclusorios. Y les pregunto, ¿estas de dónde vienen? Dice, son las que acaban de llegar. Le digo, entonces aquí deben de venir unas que les dicen las gordas. Búsquenmelas, por favor. Nada más no dejen que nadie se meta, voy a hablar con ellas. Cuando logro ubicar a esta muchacha, porque yo había comprado muchas cosas para llevárselas a mi hijo, sabía que mi hijo iba a ir a juzgado. Le digo, oye, ¿te puedo pedir un favor? Me dijo, dígame. No podría, ¿a dónde vas tú? Me dijo, al juzgado 52. No podrías llevarle esto a mi hijo se llama así y así, es así, así. Se me queda viendo así, como sorprendida, no sé qué expresión. Me dijo, ¿es Giovanni? Le dije, sí. Le digo, ¿tú lo conoces? Dice, sí. ¿De dónde lo conoces? Ya me la llevo aparte. ¿De dónde lo conoces? Dice, en el juzgado. Me están involucrando con él. Le digo, ¿y lo conoces? Dime la verdad. Dice, no, lo conocí aquí. ¿Por qué ustedes mencionaron a mi hijo? Me dijo, no, nosotros no mencionamos a su hijo. A nosotros y nos dijeron, nos enseñaron fotos y nos dijeron que dijéramos que esa persona, pero no sabíamos quién era. Pero aquí ya lo conocimos, pero no conocíamos a su hijo, somos muchos. Le digo, ¿entre ustedes se conocen? Dice, no todos. Así es como voy sacando el hilo de todo eso, de cómo lo involucran a él en ese centro. Después sigo denunciando y siguen metiéndole más y más procesos. Por eso sigue en prisión. Hace represalias. 2 años, sí, creo que 2 años, que logró un amparo quitándose un proceso de 66 años. ¿Creen ustedes que fue porque le cayó muy bien mi hijo a las autoridades? Ya no tenían manera de seguirlo reteniendo con ese proceso. Pero todavía tiene un proceso o 2, no sé. Es difícil poder, en tan poquito tiempo que tenemos en este espacio, poder exponer todas esas cosas que van aniquilando a las personas y que al mismo tiempo, y que esto es algo sobre lo que a mí me gustaría llamar la atención, van desviando la atención pública de esos asuntos que deberían estar en los juzgados. Imaginemos todos esos servidores públicos y servidoras públicas que desvían millones de recursos de los presupuestos públicos y que con eso empobrecen a las dependencias, a los presupuestos y que eso termina con muchas víctimas.
en contra de esos tendría que estar volcado el sistema de justicia, enjuiciándolos, mandando todos estos elementos a recuperar evidencia, a armar carpetas de investigación sólidas. Eso sí generaría un precedente y un mensaje a las personas para que se pensaran 2 veces el ejercer indebidamente los cargos. Pero eso no pasa, y lo que sí pasa es muchos asuntos en donde lo que encontramos son fabricaciones y detenciones de todos los que se pueda, como bien nos ha estado contando, a todas las familias para presentar bandas, para que también, y por eso se dan estímulos, para que los policías vayan y detengan a personas, y con eso se va justificando el sistema. Miren, estamos trabajando, ya detuvimos a esta gran banda, y cuando uno se mete a los expedientes, encontramos estas historias. No hay manera de que en un espacio como este, con solo 1 hora y 30 minutos de duración, podamos hablar de todo lo que le hicieron. No hay manera de que un Estado pueda reparar todas las agresiones y las violaciones que se hace en situaciones como esta. ¿Cuál sería, para terminar, señora Lupita, una reparación justa para alguien que fue acusada de manera injusta y que pasó casi 20 años de su vida en prisión? ¿Cuál sería? La libertad inmediata de mi hijo. Yo estoy dispuesta a negociar con las autoridades la cantidad de dinero que pido, que se supone que la Procuraduría, y yo tengo el documento, aceptó todo lo que nos hicieron, mas jamás va a aceptar que fabricó un delito. Pero aceptó que sí cometieron abusos, aunque ellos lo hablan, lo dicen en nombre de que por resistirnos nada más usaron la fuerza necesaria. Pues la fuerza necesaria no era esa de las que nos hicieron víctimas. No era fabricarnos más delitos. Yo estoy dispuesta a hacer una negociación, pero quiero la libertad de mi hijo. Quisiera tener una casa para que mi hijo tenga dónde llegar, pero no hay. Que me devuelvan mi casa también la quiero, porque no me la robé, porque no fue adquirida de manera ilícita, fue con mucho trabajo. Es parte de la reparación, porque esto jamás va a reparar todo el daño que nos hicieron y que se nos sigue haciendo. Al mi hijo seguir en prisión, a nosotros estar exiliados prácticamente del entorno social, es un daño irreparable. No hay manera que lo reparen. Que ya dejen de fabricar tantos delitos, que dejen de ofrecer incentivos a los policías corruptos y abusivos, que ya no les permitan. Yo me quedé pensando hace unos días, incluso lo escribí, tengo varias hojas escritas, que todo servidor público que cometa abusos, errores y robos y que haga víctima a la gente, a la sociedad, que de su propia bolsa, de todo lo que se ha robado, pague monetariamente. Y si es posible que pague con cárcel, porque esto no se puede quedar así. Estos sujetos siguen con una vida, con una familia, con libertad, con dinero y delinquiendo impunemente, porque eso es delinquir, eso no es un trabajo. Siguen delinquiendo y desahogando sus frustraciones, porque es gente frustrada, abusiva, peligrosa, porque son un peligro. Totalmente. Muchas gracias, señora Lupita, por haber aceptado venir a platicar con nosotros su historia. Ojalá que esta historia sirva para que finalmente consiga la reparación a la que tiene derecho por haber sido reconocida como víctima, y que sirva también para que estemos mejor informados, para que sepamos cómo funciona esto, para que seamos también más empáticos y más exigentes con las personas que tienen a su cargo la tarea de perseguir delitos y administrar justicia. Nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lupita. Lo que me denuncia es, él quiere la guardia y custodia de los 4, quiere que yo me salga del domicilio conyugal, quiere que yo pague la pensión de los 4, quiere que sea él el único que decida en actividades recreativas, educativas y de cualquier otra índole.